Yo me llamo Marion Eppinger, nací en Budapest el 25 de noviembre de 1933 en una familia que luego eran de 4 miembros nucleares, mi padre, mi madre y mi hermano 2 años medio menor que yo. Vivíamos, mi currículum vitae muy, digamos, mínimo, que mi infancia pasó en Budapest hasta el Holocausto. Del Holocausto voy a hablar luego. Después vinimos a la Argentina. Yo cursé mis estudios en la Facultad de Medicina y después de una breve estadía en Francia estuve también trabajando en la Argentina durante 25 años como médica. Con mi ex esposo Jorge Helft hicimos una colección de arte. Mis padres ya fallecieron. Mi madre era artista, que después acá en la Argentina trabajó de modelista y luego trabajó con mi papá en la fábrica de pulóveres que habían iniciado ellos y de la cual hablaré después durante la charla. Mi hermano sigue en vida, fue dueño de la fábrica que iniciaron mis padres, que se llamaba Vesubio y que era de pulóveres finos. Bueno, tuve 3 hijos, de los cuales 2 están acá, el tercero vive en Estados Unidos. Los 2 menores periodistas acá y en Estados Unidos. El de Estados Unidos tiene 2 hijos americanos, ya uno de 16 y uno de 18 años, mientras que el mayor y Nicolás y el segundo Daniel me regalaron 3 nietas. Bueno, yo nací, como les dije, en Budapest. Nací, mis padres en ese momento vivían en la fábrica que había construido mi padre con mi abuelo. Esa fábrica estaba ubicada en las afueras de la ciudad y consistía de un terreno muy grande, yo diría media manzana, al borde de un riacho. En la planta baja estaba la parte industrial. Nosotros vivíamos compartiendo el piso primero con los abuelos, cada uno de ellos un departamento, nosotros otro, con un patio, lo que hacía que esa convivencia con mis abuelos paternos era muy intensa y muy cercana. Éramos una familia judía, no religiosa, agnóstica, salvo por mi abuelo, que todavía mantenía ciertas tradiciones judías, los rezos matutinos, las fiestas de una manera más ritual, la casa de mi abuelo. Yo en esa época circulaba de mi casa a la casa de mis abuelos casi diariamente, donde participaba en las mañanas de mi abuelo, en su desayuno, en sus rezos. Él me contaba cuentos en lugar de Caperucita, los cuentos de la Biblia. Mi abuela me enseñaba a leer el reloj y me participaba en las tareas caseras, poner la mesa, limpiar los vasos y los platos, etc. Así que fue una vida bastante de familia. Mi mamá era artista
y también ayudaba a mi papá con la fábrica. También pertenecía a la familia una persona cuyo rol era como una gobernanta, pero en realidad de gobernanta tenía poco. Era una chica joven que se había venido, hija de un escritor alemán que se refugió, que el padre pensaba que venir a Hungría era más, también chica judía, sería más seguro para ella que permanecer en Alemania. Entonces vino a vivir con nosotros y participaba en el cuidado de mi hermano y a mí. Nos enseñaba alemán, es decir, nos hablaba alemán, así éramos prácticamente bilingües. También en esa familia integrada de afuera era un muchacho suizo que después se casó con mi prima y que después les contaría el rol importante que tuvo en nuestra vida. Mi padre, cuando empezaron las leyes judías en los años 35-36 y que los judíos ya no podían tener empresas a su nombre, tenía lo que se llamaba un Strohmann. Strohmann es un hombre de paja que pone su nombre, pero en realidad el que trabaja es el dueño de la empresa. Y este Strohmann era un socio que tenía mi padre, que era suizo, que había enviado a este muchacho suizo como director de la fábrica. También teníamos 2 coroneles a sueldo, que ponían también el nombre en el directorio, con lo cual la fábrica no solo que estaba protegida, pero hasta el gobierno aprovechó de mandar judíos en trabajos forzados, en trabajar en nuestra fábrica. Yo me iba al colegio luterano, porque mis padres no querían mandarme a un colegio judío para no estar únicamente con gente de la misma manera de pensar o vivir. Tampoco nos quería mandar al colegio público, que era bastante, al nivel primario, bastante pobre, contrariamente al secundario, que ya era muy bueno. Y el colegio luterano era la religión minoritaria, por lo tanto menos antisemita, y con varios chicos judíos y varios chicos judíos conversos. Así que yo francamente no he sufrido en toda esta etapa del antisemitismo reinante o, digamos, rampante que se estaba instalando con un partido de ultraderecha, los de los cruces Hamadas. Así que esta etapa bastante tranquila hasta el 19 de marzo de 1944. Quiero situarlos, 1944, estábamos a menos de un año de la finalización de la guerra. Los rusos estaban a pocos centenares de kilómetros de Budapest, los ingleses ya estaban ocupando media Italia, el desembarco de Normandía faltaban 3 meses, es decir, ya no había ninguna duda que esta guerra ya se había acabado. Hungría además tenía un estatus particular porque era parte del eje, estaba aliado a los alemanes, pero era una alianza donde tenía una cierta libertad, y la persecución de los judíos, salvo los trabajos forzados, de los cuales ya les he hablado, y las leyes judías que hacían que no podíamos comer manteca, materia grasa, azúcar, es decir, las tarjetas de alimentación no tenían estos elementos, pero digamos nuestra seguridad y nuestra circulación diaria hasta esa fecha estaba protegida por un regente antisemita, nacionalista, pero muy consciente de la necesidad de los judíos en Hungría
que en la ciudad de Budapest ocupaban casi el 30% de población y casi el 50% de las profesiones liberales, médicos, abogados, prensa, teatro, cultura, etc. En marzo del 44, Hitler sospechaba que este regente podría tratar de hacer un tratado ya con los aliados para salvar su pellejo y evitar que los rusos ocupen Hungría, porque hubiera preferido mucho que fueran los aliados. Cuando tuvo esa sospecha, dijo, bueno, delegó a Eichmann, que fue secuestrado acá en la Argentina, para venir a Hungría y resolver la cuestión judía. Y cambiar el gobierno en el sentido de dejar el regente que primero lo secuestró, lo convenció, y cambiar el gobierno por un gobierno mucho más pro-nacionalista, pro-alemán y pro-nazi. El día siguiente empezaron las razias a los judíos. Estábamos en casa, ya vino un grupo de húngaros, no eran alemanes, porque toda esa ocupación alemán que había en ese momento, en realidad constaba de un par de centenares de alemanes. El resto eran los húngaros que colaboraban. Ellos daban los órdenes y los húngaros, sobre todo el partido de ultraderecha, y también el gobierno tenía que acatar. Entonces, bueno, el día siguiente de esa fecha aparecieron a buscar a mi abuelo, que ya había muerto en el año 42, y como ya no estaba, pidieron por mi papá. Mi papá, por suerte, no estaba en casa. Uno de los obreros salió a la esquina a retenerlo para que no vuelva. Los que vinieron esperaron un tiempo y después dijeron que se presentara al día siguiente. Y lo primero que se les ocurrió es internar a mi papá en un hospital y hacerlo operar de un quistecito que tenía en el lóbulo de la oreja hace muchos años, que no tenía ninguna emergencia. Y internarnos a nosotros, a mi hermano y yo, en un hospital cuyo director era nuestro pediatra, con la consigna: ustedes no lo reconocen, no dicen que son judíos, no dicen que no están enfermos. Historia del Holocausto en realidad no es una tragedia, es una aventura con un final feliz. Y es una aventura donde nosotros, como los conejitos que saltan de un lado para el otro porque los persiguen con un fusil, pasábamos de un lado al otro para escapar a que no nos agarren. Pero por suerte no hemos tenido ni prisión, ni nos llevaron al campo, ni tuvimos enfrentamientos directos con los nazis. Pero el 4 al 5 de mayo se bombardeó nuestra casa, es decir, la fábrica. Nosotros estábamos en el sótano, no quedó nada, directamente lo arrasaron. Nosotros nos salvamos con prácticamente un baúl que mi mamá había preparado en el sótano para una eventualidad así, con 2 mudas de ropa para cada uno. Nos fuimos a instalar en la portería de la casa y poco tiempo después mi mamá consiguió que fuéramos a una estancia con falsa identidad. Pagó una suma linda de dinero para que no se escondan, pero a la semana nos echaron diciendo que era demasiado peligroso, y para ellos, cosa que es verdad, era muy peligroso, los hubieran fusilado. Hay que salir porque acá va a ser terrible. Y fue terrible para los que quedaron, porque pues
empezaron las deportaciones, empezó el gueto cerrado, cambió el gobierno para uno peor, y otros 280.000 judíos fueron arrasados en Budapest. Pero entonces, un día mi mamá dijo, mi papá ya no estaba con nosotros, mañana vamos a salir, no vamos a volver. Vamos a ir a casa de nuestra costurera, teníamos la costurera remendona. Se van a quedar con ella una noche y el día siguiente vienen a la estación de tren y van a subir al tren y ahí nos van a encontrar papá y mamá. Y fue así, fuimos a casa de ella, que nos mimó, nos hizo masitas, qué sé yo, chocolate, lo que podía conseguir porque no había muchas posibilidades. Y el día siguiente nos llevó a la estación del tren, subimos y ahí estaba papá y mamá con un documento falso en la mano de primera calidad, porque documentos falsos había de distintas categorías. Para dirigirnos hacia el único lugar que se podía ir era Eslovaquia. Eslovaquia estábamos unos a 200 kilómetros, 250 kilómetros, y estaba igual como Hungría, con los nazis allá, con el antisemitismo, exactamente igual. ¿Y dónde nos íbamos a ir? Teníamos los únicos conocidos, eran unos amigos que eran buenos amigos, pero ellos vivían en Eslovaquia, nosotros en Hungría. Una familia con 5 hijos, una gobernanta inglesa que los estaba instruyendo porque ahí los colegios en ese pueblito no servían. Grande, sólida, de paredes anchas. En toda la parte de la planta baja estaba así pintada la cal en blanco con esas ojivas románicas como tenían las casas antiguas. La planta baja tenía la parte de servicio, la cocina, y arriba tampoco era tan grande. Tenía justo las habitaciones para la familia. Estaban ahí dando vuelta los partisanos, los rusos estaban llegando, y un lindo día ya los partisanos, los alemanes se tuvieron que retirar, los rusos se adelantaron y se querían llevar al señor de la casa para trabajos forzados. En ese momento ser hombre y ser joven equivalía a ser levantado y llevado a trabajar para uno o para otro a punta de pistola. Nosotros intervinimos, dijimos que éramos judíos, que él nos salvó la vida, qué sé yo. Lo dejaron. A la semana los rusos se tuvieron que retirar, se volvieron los alemanes con la SS, que se instaló en la casa porque era la única casa de piedra donde se podía instalar. Tomaron toda la planta baja, tomaron la parte de servicio para vivir, la cocina para cocinar y arriba la familia con nosotros. Evidentemente nos teníamos que ir, pero entonces esta gente tenía un guardabosque y arriba de una de estas montañas tenían una choza de adobe de 2 habitaciones, donde vivía un campesino con su mujer, su hija y su yerno, y un bebé. Entonces nos mandaron en medio de la noche con el guardabosque a subir la montaña. Era bastante duro porque todavía no había nieve, pero todo el piso ya estaba lleno de hojas caídas y que resbalaban, y hacía un frío terrible. Mis padres tenían que llevar Upita a mi hermano para que no llore. Bah. Llegamos allá arriba a la montaña, en una habitación el campesino, el otro la hija con el marido y el bebé que colgaba del techo y con un violín lo tiraban para amacarlo. Un lecho de paja para nosotros en el piso, que se recogía de día para poder circular. Y una cuarta parte de la pieza era una cocina de ladrillo, hecho de ladrillo con las hornallas
Primero llegó la patrulla de partisanos, un grupo de croatas partisanos, eran 7. Y se instalaron con nosotros, así que en el Hecho Paja éramos 11. Compartían la comida con nosotros, bueno, estuvieron un par de días y subió una patrulla alemana. La patrulla primero subió un alemán, los partisanos los fusilaron ahí ipso pucho delante nuestro. Después recogieron toda la ropa caliente que había, la nuestra, la de mis padres, etcétera, etcétera. Dijeron que ellos son inútiles, nosotros no, y se fueron. Y ahí estábamos sin ropa, sabiendo que los compañeros lo iban a buscar al patrulla muerto, y nos teníamos que ir, pero alrededor no había más que árboles y nieve. Bueno, el campesino mandó decir a la casa, mandó, no sé cuál era la manera de comunicarse que tenían, pero vino el guardabosque a buscarnos y durante la noche nos volvió a entrar a la casa con todos los alemanes abajo. Yo todavía estoy en contacto con una de las hijas de estos 5 chicos que estaban ahí, que tenían mi edad. Siempre nos contactamos con Zoom y me contó que un día, después de la guerra, reclamaron a su padre cómo puso en riesgo su vida y la vida de sus hijos para salvar a unos amigos. Y el señor Mariachi, el señor aristócrata, había dicho, le había contestado, estaban ahí afuera en la nieve, si no los dejo entrar, están muertos. Así que nos abrió la ventana, entramos por la ventana y pasamos los próximos mes y medio con los alemanes abajo. Bueno, finalmente llegaron los rusos y ¿qué pasó? Como estábamos en la mejor casa, hicieron desalojar gran parte de la gente que vivía ahí, los mandaban a otro lado, y los generales o los coroneles o los altos oficiales se instalaron en la casa donde estaban. Y para mí ahí empezó la parte más divertida de la guerra, porque en toda esta travesía yo había aprendido un poco de eslovaco. Y hablando eslovaco, tengo mucha facilidad para idiomas, hablando un poco de eslovaco yo podía traducir ruso. Entonces era la única entre todos estos húngaros que podía traducir algo entre estos generales o coroneles y el resto. Y era como una especie de mascota para estos personajes que me mostraban las fotos de sus niños, me mostraban las balas que tenían debajo de la piel que nunca se lo habían sacado, me mostraban fotos de la guerra. Parecía una novela de Dostoyevsky, eran tremendamente sentimentales y bebedores. Casi lo matan a mi padre obligándole a tomar vodka, ponían las fotos de sus mujeres y lloraban mientras escribían las cartas, me tenían de falda en falda, mostrando todos los recuerdos y haciendo jueguitos con las manos, como se hace con los chicos. Así que bueno, yo me divertía, además me sentía muy importante porque cualquier cosa que necesitaban, la única persona que podía transmitir algo era yo. Entonces mis padres dijeron, nosotros queremos volver y ver qué quedó de la familia, si hay alguien. Se quedaron las abuelas, por suerte sobrevivieron gracias a este suizo que está con nosotros y que terminó casándose con una prima mía. Entonces nos depositaron
lo de una señora desconocida para nosotros, que era parienta de esta familia mariachi, muy cerca de la frontera de Hungría, y me quedé ahí sola con mi hermano y mis padres emprendieron el viaje a Budapest. Emprendimos nosotros este viaje, primero a caballo, carro a caballo, después cruzar la frontera escondido en un vagón que transportaba obuses de guerra acostados en la noche al aire libre sobre los obuses para que no nos vean. Cuando cruzó la frontera nos hicieron bajar, después estuvimos metidos dentro de una locomotora. Esas locomotoras de vapor que tenían un tanque de agua o de vapor, y alrededor había un poco de lugar, calor infernal después del frío, y bueno, después llegamos a Budapest y yo estaba convencida que llegué a esa ciudad luz que había dejado, que era tan linda y que era la ciudad de mi juventud. Y lo primero que vi en la estación esa que llegamos, que era una estación fuera del centro, era un montón de casas destruidas, mujeres con las cabezas rapadas y con un pañuelo en la cabeza y con carretillas llevando un colchón, una silla vieja o lo que sea, empujando las carretillas. Bueno, ahí caminamos hasta la casa donde vivía mi abuela y este señor suizo con mi prima, y entré al departamento, hacía calor, estaba lindo, chiquito, 3 ambientes para toda esa gente. Me senté sobre la tapa del inodoro y me puse a llorar. Entonces mi mamá me miró y dice, ¿y ahora llorás? Posguerra, todo estaba esperanzado, todo el mundo creyó que un mundo nuevo empezaba. Mi padre reconstruyó la fábrica, mi mamá reconstruyó en un edificio que era nuestro, donde había un departamento, rehizo el departamento, compró muebles. Nosotros fuimos al colegio, bueno, al colegio luterano, pero ya a la secundaria, nos hicimos amigos. Yo tenía un primo que estaba, bueno, tuvo una historia de alguna manera para salvar su vida, cayó en el Partido Comunista, y el Partido Comunista lo salvó, y después de la guerra era uno de los dirigentes del Partido Comunista húngaro. Pero en ese momento había una democracia multipartidaria, pero el comunismo ya estaba rampando hacia tomar las riendas con una estrategia lenta. Bueno, este primo nos acercó a un grupo judío de scouts izquierdistas, no diría comunistas, y lo pasamos bárbaro. Excursiones a la montaña, leyendo libros que estaban demasiado complicados para nosotros, pero que nos hizo sentir parte de un mundo nuevo. Poco a poco el comunismo empezó a infiltrarse en todos los lugares, empezaron a molestarlo a la fábrica de mi papá, etc. Hasta que un día mi papá dijo, yo no quiero que me toquen más el timbre de noche, así que de acá nos tenemos que ir. En ese momento mi papá era un delegado incluso del gobierno, estaba viviendo en Suiza para hacer comercio entre Suiza y Hungría, y escribió a mi mamá y le dijo, otra vez la misma historia, los chicos están con tuberculosis, mejor que vengan por acá. Entonces, bueno, mi mamá anunció que nos teníamos que ir a Suiza, y yo desesperada porque tenía un grupo de amigos, tan amigos que todavía hoy
3 de las chicas, una vive en Canadá, una en Inglaterra y una en Israel, nos hemos juntado, vinieron para mi cumpleaños de 85, es decir, todavía estamos, era un grupo muy, muy, muy íntimamente ligado. Fuimos a Suiza y yo caí en un colegio muy elegante inglés, en un lugar precioso, al borde del lago de Ginebra, con vista al Mont Blanc, con inglés a la mañana y francés a la tarde, porque estábamos en la Suiza francesa, con chocolates, comida rica. Aumenté como 10 kilos en ese año. Muy desgraciada. Yo no podía entenderme con estos chicos porque a mí me enseñaron que ser frívolo no estaba bien, que hay que interesarse para cosas importantes, y ellos escuchaban a Bing Crosby y les gustaba bailar y el boogie boogie o el charleston. Bueno, un día me dijeron mis padres que entre Australia, Sudáfrica y Argentina habían elegido Argentina. La razón, mi papá quería irse de Europa, no quería vivir en un continente donde podría haber otra guerra, ya se insinuaba la Guerra Fría, y entonces acá teníamos un pariente que parece que nos pudo hacer lo que se llamaba una llamada en aquel entonces, y conseguimos una visa para la Argentina declarándonos católicos. Yo no teníamos ningún documento, ni nadie nos pidió un documento. Tampoco sé si se pagó algo, si no se pagó. La cuestión es que teníamos una visa para venir a Argentina y para instalarnos en San Juan. Claro, al bajarnos en Buenos Aires, San Juan quedó, hasta hoy no he estado en San Juan. Empezó la vida en Buenos Aires, estábamos en una pensión que se llama Golden Home, que están Posadas entre Callao y Ayacucho. También me acuerdo la cara de mi papá cuando vio el primer bife ancho, grande así sobre su plato, y no sabía ni cómo empezarlo. Pero bueno, ahí otra vez adquirí un rol gracias a mis talentos lingüísticos, porque al muy poco tiempo dominé suficientemente el castellano como para poder leer los avisos en el diario y buscar una vivienda o ayudar a mis padres a orientarse. Un primo, ese primo que nos trajo, tenía un sobrino que actuó un poco como un secretario para mi papá. Y muy pronto nos instalamos en San Isidro, en una casa alquilada, me acuerdo, 90 pesos por mes, donde vivimos muchos años, y mis padres tomaron la decisión, hoy en día equivocada, pero sin embargo que me hizo mucho bien en un sentido, me pusieron al colegio americano. Me complicó mucho la adaptación al ambiente argentino, y porque yo hablaba ya castellano muy rápidamente, pero mi idioma en realidad se transformó en el inglés. Hablaba mejor inglés que castellano, estudiaba en inglés. Mis amigos eran americanos y europeos que eran hijos de inmigrantes que iban a ese colegio. Pero por otro lado, tuve 2 años y medio de una excelente educación, donde aprendí todo lo que yo hoy todavía forma la base sobre el cual yo pude construir después. Fue el único colegio donde aprendí algo. Y aprendí mucho.
hacía escuela de verano, tomaba exámenes libres en inglés, en francés y en alemán, con lo cual en 2 años y medio terminé los 4 años y a los 16 años me había recibido. Después vino el dramón, porque claro, no pude ingresar a la facultad, porque no tenía título. Y en aquel entonces hice de todo, fui a todos los ministerios habidos por haber, todos escritos, me decían, sí, equivalencias son para los que estudian afuera, pero los que están estudiando en la Argentina en un colegio extranjero, tienen que dar toda la secundaria. Entonces di 6º grado y los 5 años libres en otros 2 años. Entonces fui a la Pitman, estudié taquigrafía y máquina y trabajé 1 año en la Standard Electric. Bueno, ahí ya estaba lista para entrar en la facultad. Entre tanto, ¿qué hicieron mis padres? Mi padre abrió una fábrica, una hilandería en Bernal, que duró poco tiempo, 1 año y pico, y se fundió. Mi papá tampoco entendía acá, eran los años 49, 50, era el peronismo, había muchas leyes que él desconocía y bueno, estaban todos estos créditos que daban los bancos, pero el cual había que tener un cierto acomodo, un cierto saber cómo. Cuestiones que se fundió. Entre tanto, mi mamá trató de trabajar como artista, pero el primer retrato que hizo, que le pidieron que le agregue las alhajas y que le mejore, no sé. Dijo, no, esto no es para mí, y se puso a diseñar moda, que ella conocía bastante, y hacía modelos, moldes para pulóveres, con mucho éxito, los vendía muy bien, hasta que finalmente la emplearon como modelista en una fábrica. Cuando mi papá se fundió, entre los dos se juntaron otras con un croata que tenía una máquina de estas rectilíneas para tejer. El croata tejía, mi papá se ocupaba de las finanzas y mi mamá hacía los modelos. Al poco tiempo, bueno, fue mejorando la situación y primero alquilaron, después compraron una fabriquita en Villa Martelli y ya se empezó la fábrica que después iba a ser la fábrica de la familia. Entre tanto, mi hermano pasó el mayor tiempo al lado del colegio, no mucho tiempo dentro del colegio, pero bueno, finalmente creo que a los 17, 18 años, los mandaron a Europa a aprender el oficio de la fábrica, conocer las fábricas textiles, etc. Entonces permaneció más o menos 1 año y medio y hizo un real aprendizaje, tanto de los idiomas como de las maquinarias, como hizo un curso de técnico en Inglaterra y volvió. Lo que pasa es que cuando volvió, como sucede en estas situaciones, vino con ideas nuevas y las ideas de mi mamá y las ideas de él no estaban de acuerdo. Mi hermano ya quería modernizar, hacer el prêt-à-porter. Mi mamá juraba que la especialidad de la casa era la alta costura y, bueno, las personalidades chocaron, aunque se querían mucho, y mi mamá finalmente se retiró. Empecé mis estudios de medicina y trabajando al mismo tiempo. Trabajé como secretaria de la Congregación Israelita, después trabajé, ya no pude en 3er año porque era mucho trabajo, daba clases, es decir,
me mantenía para mis necesidades. Mis padres todavía no tenían, todavía alquilaban y no tenían realmente mucha plata. Y cuando estaba en tercer año me casé. 2 años empecé a tener hijos. Y bueno, ahí se interrumpió un poco mis estudios. Y cuando estaba embarazada del tercer hijo, me empeciné. La facultad también cambió. Después pasé 1 año y medio en Francia haciendo una pasantía en un hospital, 1 año en Estados Unidos, que esos viajes eran porque mi esposo estaba trabajando. Finalmente, en el año 68 volvimos a la Argentina. Yo ya empecé a trabajar regularmente en el Hospital Ramos Mejía, donde hice una carrera de 25, un poco más de 25 años como médica hematóloga especializada en leucemias, donde hice también bastantes trabajos científicos e investigación, proyectos y cosas. Y entre tanto, con mi ex esposo empezamos una colección de arte que todavía está, aunque estemos nosotros separados, la colección existe y, como unidad. Que mis 3 chicos con los avatares que ustedes conocen, que eran, bueno, el proceso en el cual nosotros no teníamos ni arte ni parte, pero donde sí estuvimos amenazados. ¿Por qué razón? Todavía hoy no sé, porque nunca actuamos en política. El corazoncito lo teníamos del buen lado, pero eso no lo sabía nadie. Y nos amenazaron, nos dijeron que teníamos que quitar el país, si no nos iban a matar. Bueno, nos fuimos a Francia en ese momento, donde vivían mis suegros. Quedamos un par de meses y después volvimos y después ya no nos pasó más nada. Pues vino la guerra de Malvinas, que yo hice todo para que mis chicos no tengan que participar. Y bueno, esas cosas que todos nosotros ya sabemos. Y poco a poco, bueno, me fui integrando acá a la sociedad argentina, a mi sociedad argentina, la que elegí yo, empezar a tener amigos y me ocupé mucho de la Fundación San Telmo que habíamos fundado con mi exmarido, de la colección, hice visitas guiadas, ayudé mucho en eso. Y después de mi separación en el 96, me asocié al grupo de amigos del Museo de Arte Moderno. En ese momento tenía una casa muy grande en San Telmo y ese era un poco el living para el museo de aquel entonces, que en aquel entonces era todavía mucho más precario que lo que es el museo ahora. Bueno, y ahora que estoy cerca de mis 90 años, hago lo que puedo todavía para el museo, todavía para la colección, todavía para la familia, pero también tengo el placer de tener una vida cómoda y no tener mayores preocupaciones y poder disfrutar de todo lo que esta linda ciudad me ofrece.